Buenas tardes, ¿cómo van? Yo soy Manuel de Subiría, soy profesor de la facultad desde hace poco. Y bien, la idea de hoy es hablar un poco sobre cómo se escriben textos académicos en filosofía. Y ya. Yo preparé algo como para tener un orden, pero la idea es que también sea medio informal. Entonces, si quieren preguntar algo, interrumpirme por ahí, pues podemos hacerlo de esa manera. Igual reservé una parte al final como de preguntas si tienen más de los que escribieron en la inscripción. ¿Listo? Entonces comencemos. Va a haber dos sesiones, ¿cierto? De este taller. En esta va a ser como arranco a escribir el texto. Entonces voy a hablar un poco más de cuestiones de inspiración filosófica, de dónde sacar temas, de qué hacer cuando tengo los temas. Y pues enfocado un poquito más en filosofía. Y la otra sesión va a ser más de revistas académicas y ponencias. Entonces una vez tengo el texto, ¿qué hago para a dónde lo mando o cómo lo presento en una conferencia? Entonces ya es como lo posterior, digamos, después de ya haber escrito algo. Aunque van a estar relacionadas de alguna manera. ¿Sí? Si no va a escribir algo, no, pues va a tener en mente un poco que se lo escribe para una revista o para una ponencia o para una conferencia. Bien. Sigamos. Si me saltó algo, me dice listo. ¡Listo! Bien, lo primero, ¿de dónde sacar ideas? Esto puede ser obvio a veces, pero hay que decirlo. Lo primero que hay que hacer siempre es tener una libreta, un cuaderno o algo donde uno anote todas las ideas todo el tiempo. Yo en mi época lo hacía en un cuaderno, pero no sé cómo lo haría hoy en día. Hoy en día tengo una aplicación en el teléfono, pero no me funciona tan bien, la verdad. Pero esto tiene que ver un poco con los lugares donde uno piensa cosas y cosas filosóficas. Entonces, siempre que uno está leyendo lecturas de una clase, se le ocurren cosas. ¿Cierto? Eso es lo primero. Cuando uno está en una clase, se le ocurren cosas. Cuando uno hace trabajos de clase, ese sería otro gran lugar para encontrar temas. Los profes y las profes, ¿cierto? Conversaciones casuales y otros que son importantes. Sueños, ducha, paseos, etc. Bien, esto puede sonar chistoso, pero a uno se le ocurren en la ducha muchas cosas y muchas cosas filosóficas, sí, o de esa onda, y uno dice, uy, esa idea está muy buena, y se sale de la ducha y se le olvida y nunca más vuelve a pensar en eso. Entonces por eso es bueno lo de la libreta. Lo de los sueños también es chévere, no sé si ustedes sepan, pero dicen que Dalí hacía eso. Dalí, el pintor, él se ponía como una cuchara en la boca, no sé exactamente cómo funcionaba, o en la mano, y apenas estaba quedando dormido, la soltaba y ponía un plato abajo y la cuchara sonaba durísimo. Y así él, como que en ese estado en el que uno apenas está durmiendo, como que uno tiene como unas imágenes y unas ideas a veces muy interesantes. Entonces también pasa eso. Y de hecho, pues lo de los sueños también está relacionado con Freud, obviamente. La gente que hace psicoanálisis dice que uno tiene que tener una libreta al lado de la cama. Y apenas uno se levanta, anota todos los sueños. Pero eso no es exactamente filosofía. Pero lo que quiero decir con eso es, pues que siempre es bueno, apenas uno tenga una idea, por estúpida que parezca en el momento, vale la pena anotarla en donde uno pueda. Y después uno la revisa. ¿Cierto? Pero principalmente, de mi experiencia, donde más obtengo pues, ideas de escritura es cuando estoy leyendo un texto en particular, un texto que me está gustando. Digo, oye, esta idea se parece a este otro texto, o esto lo hicieron en la clase, y ahí empiezo a construir algo como, ¿y qué tal que, no sé, Platón dijera esto de los números, o cualquier cosa relacionada con el texto? Y de ahí puedo sacar ideas. Los trabajos de clase también van a ser un lugar muy útil para ustedes, para presentar trabajos. Porque además ya van a tener un filtro de los profesores. Es decir, ya alguien lo ha revisado y lo ha visto más o menos.
Entonces, si me presenta un trabajo de la clase de, no sé, el seminario de Aristóteles, pues ya ese trabajo lo leyó un profesor y le puede decir, está bueno o está malo para publicarlo en alguna revista o en algún lugar. Y de eso pues voy a hablar más la siguiente sesión, ¿cierto? De a dónde mandarlo, porque creo que es un problema, pues, siempre es un problema. Incluso para los profesores e investigadores también es un problema. Decidir a qué journal, o a qué revista, o a qué lugar, o sea, un libro, a dónde se va a mandar eso. Bien, esos son como tips muy generales. Sigamos. Está bien, está bien. Listo. ¿Cómo comenzar a escribir? Esta es un poco mi visión. Yo conozco dos estrategias de cómo comenzar a escribir algo. Una vez uno tiene una idea, entonces se levanta del sueño y dice, uy, tengo esta idea de que Platón, no sé, cualquier cosa. Y hay dos opciones, que no son excluyentes, pero dependen un poco del estilo de cada persona. Entonces, lo primero es el planeador cuidadoso, o la planeadora cuidadosa, y es hacer un plan específico de lo que se va a escribir de una vez. Entonces, yo ya tengo claro en mi mente qué es lo que voy a escribir, entonces digo, primero voy a escribir, voy a mirar las meditaciones de Descartes, luego voy a mirar, no sé, la crítica a la razón pura, y voy a hablar de estos temas, y puedo hacer un plan específico de qué voy a hablar en cada lugar. Luego puedo hacer un plan de citas, como acá voy a citar este pasaje donde Kant habla de las categorías, y aquí voy a citar este otro pasaje de otra cosa. Y también uno puede pensar en argumentos generales y subargumentos. Entonces, en esta primera parte voy a argumentar que Kant está diciendo, o que Kant se equivoca en esta parte, porque la categoría de, no sé, de la unidad no es verdadera o cualquier cosa. Y tener en mente como el argumento general y los argumentos pequeños del texto. Y uno puede comenzar a escribir por partes. Entonces, ya teniendo las secciones de lo que va a escribir, uno puede empezar a escribir por partes. Eso es lo que yo hago. A esta sección la he puesto psicorrígido. La gente psicorrígida lo hace más así. Yo soy así. Pero conozco gente que es escritor prolífico e inspirado. Hay gente que se sienta, está inspirada y escribe 100 páginas. Si se sienta a escribir así, sin mente, no está pensando en argumento ni en nada, solo está escribiendo. Obviamente, pues sigue cierto proceso y está relacionado probablemente con alguna lectura, con un tema, pero le va fluyendo, va fluyendo. Entonces, es otro estilo, a veces se pueden mezclar. Y también depende un poco del género, ¿no? Si no estás escribiendo algo más literario, de pronto puede fluir más por ese lado. Si es algo más Kant, pues va a ir por este lado. Entonces, ese trabajo también funciona, pero uno puede usar ambos. Uno a veces tiene momentos de inspiración y está leyendo un texto y dice, voy a escribir esto. Y eso lo puede meter en el orden que hizo antes, ¿cierto? Pues se pueden mezclar las dos estrategias. Bien, el otro necesita mucho más edición, ¿cierto? Uno escribe eso como un loco y luego se sienta y revisa qué está bien y qué está mal. Eso pasa también cuando uno sabe estrategias como, no sé, puedo escribir después de tomarme unos shots de guaro o algo así. Conozco gente que hace eso, sin hablar de otras drogas, pero y dice, uy, puedo hacer eso para ver qué me sale. Y después uno lo revisa y dice, no, esto está malísimo, pues voy a botarlo todo. Tuve buenas ideas, sí, como que tuve unas buenas ideas, esto puede ser. Entonces acá toca seleccionar un poco qué estuvo bien, qué estuvo mal. Digamos como releerlo. Y reorganizarlo. Entonces también va a pasar eso. Ese tipo de escrito, si uno lo deja así, nunca va a estar bien en una revista o en una ponencia, porque es muy como, ¿cómo se llama eso en literatura? Stream of consciousness. ¿Cómo dice en español? El flujo de conciencia. Sí, como el flujo de conciencia. Entonces eso puede funcionar y si uno piensa, bueno, no sé, las meditaciones de Agustín o de Descartes tienen esa idea, pero seguro ellos no lo hicieron así, pues probablemente lo pensaron y después lo organizaron. Bueno, no sé la verdad. Pero bien, lo que quiero decir con eso es que generalmente uno no lo deja así.
o así no va a estar bien de la forma para mandarlo a una revista o una ponencia. Bien, no sé si alguien tenga un método preferido para escribir de esos dos. Sí. ¿Qué hacen ustedes? Yo, pues depende también un poco del trabajo, o sea, suelo ser más el público inspirado, aunque depende también de, pues, del trabajo, ya sabes, porque igual hacer un esquema anterior a eso. Y pues sí, de nuevo más por ese, porque a mí me gusta mucho sentarme a escribir en el computador. Pues no sé por qué no me gusta, pero entonces, usando con una libreta o con un pad así, cuando me escribo así algo, y entra el libre, a pasarlo, y ya, Ok, bien. pero sí, no sé, hay que pensar las cosas. Okay. Sí. Sí, bueno, yo he sacado muy buenas ideas así, porque fluye y uno tiene como, y después lo puedo reorganizar y las ideas están como buenas generalmente. Sí, pues yo también soy como mucho más del segundo método y, o sea, pues la verdad es también como que yo no soy capaz de hacer las vainas hasta que es como 2 días antes y ya te veo como con esa adrenalina. Pero igual siento que también hay algo bonito como con esta segunda forma de escritura, que es, o sea, más como este tipo, como explorar las cosas, que siento que es un ejercicio muy similar al como cuando uno se encuentra con un pana y uno empieza a hablar como un tema que lo está oyendo y le está contestando. Siento que al ponerlo en la página uno también puede como dialogar con la idea y darle como forma, en vez de sí, como hacerlo ahí en seco, como todo picadito. Sí, eso que dices es muy importante y es que cuando está en la mente todavía no es nada, pero apenas uno le da realidad, de alguna manera, si está hablándolo con alguien o escribiéndolo, ahí ya empieza a coger fuerza y realidad, y uno dice, puedo trabajar con esto de alguna manera, ¿cierto? Pues yo soy más de planeadora, cuidadosa. Sí, o sea, a mí sí me gusta hacer un plan, o más o menos pensar cuáles son los argumentos, las citas, las cosas, pero también me parece que como que los mezclo a veces un poquito porque cuando planeo también empiezo como a ver cosas que no había visto antes mientras estoy escribiendo, entonces cambio las cosas o lo que sea. Entonces pues ahí como que cambio un poquito. Entonces, no, o sea, me parece que las dos tienen como una posibilidad para ir descubriendo. Sí, yo creo que las dos, por eso como que no son excluyentes, como que no puede como ir de una a la otra. Yo estoy acostumbrado a ser planeador cuidadoso y usualmente escribo usando tablas en las que están como ideas como por párrafos y por las partes que va a tener cada párrafo, cuadriculado. Y siento que usualmente funciona, aunque siento que puede ser peligroso enfrentarse como a las estructuras. Hay varias redundancias muy estructurales, porque habrá mucho la oportunidad de quedarse como sin saber qué hacer y como quedarse quieto, porque de pronto lo que haces es como chuparte demasiado la inspiración. Pero usualmente lo que hago es usar como tablas. Sí, no, yo soy así, yo soy psicológico. Pero sí, tiene sus ventajas y sus desventajas, es importante. Tú vas a decir, no es nada, pero pues también será psicológico planeador. Bueno, y no les voy a mentir, yo creo que planeador psicológico para textos académicos generalmente funciona mejor. Obviamente uno puede hacer como la inspiración y después organizarlo, pero sí hay algo de la estructura que se espera en textos académicos. Eso voy a hablar ahorita, como que sí hace parte de esos textos académicos, así no le guste o no como esa rigurosidad de alguna manera. Pero me da cuenta que no sé, mezclar, solo juntar esto y mezclar, como yo muevo más por ese lado, pero me doy cuenta que siempre hablo mucho cuando pienso y pues me piden que empezar a escribir esas obras de las que pienso. Entonces, si estoy escribiendo un párrafo así, ya bueno, cuaderno, lo que sea, y pienso en lo que me hace escribir, entonces pues yo mismo, podría, voy escribiendo un día al interno, podría poner esto antes de lo otro y organizarlo así, que voy a también sacando a punta de estar inspirado en una misma estructura, no solamente el contenido, sino una estructura como, sí, pues todo de esto, podría poner este punto así, todo lo escribo para que cuando va a hacer la estructura, reviso esas notas de la estructura y digo, ok, sí, muy bueno, aquí ya. Igual yo creo que también algo que es importante que mencionaron los más del planeador cuidadoso es que también uno tiene que ser flexible con el plan. Como que si uno dice, no, ya la estructura ya no puedo meterle un tercer capítulo porque se me daña, ahí uno se mete en un problema muy grave, porque también tiene que ser fluido y tiene que también, si uno está inspirado escribiendo, puede pues, modificar un poco el plan de alguna manera. No sé si los que están virtual tengan como preguntas o comentarios.
Si alguien de los que está virtualmente quiere participar, interrumpan porque no podemos ver ni manos levantadas ni nada, ¿listo? Sigamos. Bien. Bien, otro consejo que me ha servido mucho es, yo uso mucho el de planeador cuidadoso porque yo no soy muy inspirado, a veces hay momentos en los que no sale la inspiración. Y seguro eso les ha pasado a todos y a todas, que es, me voy a sentar a escribir este ensayo y me quedo sí, una hora así como mirando la pantalla en blanco sin saber qué hacer, como empiezo por acá, no sé, me voy a comer algo, así. Entonces, eso, cuando uno no tiene nada, es difícil que surja. De pronto, sí, como forzar esa inspiración es muy difícil. A veces sale porque sí. Pero entonces, si uno hace el plan, eso me ha ayudado mucho, si uno hace el plan, uno puede inspirarse por secciones. Como que dice, yo tengo estas secciones, si no sé muy bien qué escribir en la sección 1, puedo pasar a la sección 2, a ver si ahí sí escribo algo. Y más o menos yo tengo esa idea de qué voy a escribir en cada lugar. Yo he tenido esa rigurosidad a veces de hacerlo como hasta por párrafo, como tú decías. Y era, como tengo el capítulo 1, 2 y 3, luego en el capítulo 3 tengo, o en el 1 tengo 1.1, 1.2, 1.3, y luego eso lo tengo dividido como qué voy a decir en cada párrafo. Que es ya muy, sí, es muy canto, es muy corrigido, o no sé, no sé, pero si uno logra hacer eso, le puede ayudar mucho. Es decir, obviamente, hoy en día no sé si lo haga tan así, pero le podemos ayudar mucho a uno porque uno ya sabe 3.1, tengo estos 5 párrafos y ya tengo que decir en cada párrafo. Entonces, cuando me siento a escribir, ya sé que voy a escribir en cada párrafo. No tengo que inspirarme. Obviamente, eso también le quita un poco de eso vamos a hablar porque veo un par de preguntas sobre eso, como se vuelve también un texto aburrido. Si es muy estructurado, igual si uno lee un texto en una revista, así sea muy estructurado, pues es entretenido, uno lo lleva, uno fluye con el texto de alguna manera. Y lo literario en la filosofía también es chévere. Entonces, eso es un tema difícil. Es un tema difícil porque tenemos a Kant, pero tenemos a Nietzsche, ¿no? Tenemos como gente en filosofía que juega también con eso, como que está en el lado más literario, más amable de las letras. Bien, sigamos. ¿Listo? Bien, algo que preocupa mucho es la pertinencia. Voy a hablar de dos cosas, pertinencia y originalidad. ¿Cómo saber si mi idea es pertinente o es buena para mandarle un artículo, a una revista? Para esto hay varias como estrategias. No sé si a ustedes les pasa, pero generalmente uno siempre cree que no es malo. Como, eso tiene un nombre, se me olvidó en español, suena en inglés también. ¿Cómo? Síndrome de impostor, sí es parte del síndrome de impostor. Es como, yo acabo de escribir ese texto y yo le digo, está malísimo porque escribí esto. Como autosabotaje, sí. Y pues sí, cuando uno ya tiene más experiencia, pues yo más o menos ya le puedo decir, bueno, pues me voy a mandar a esta revista, cuando no está tan mal. Pero si no está empezando, de pronto sí le da mucho miedo como exponerse o decir, no, está muy malo porque se lo va a mandar a una revista o porque lo presentaría en público. Entonces hay unas maneras como de saber qué tan pertinente es. Entonces lo primero es mirar a dónde uno lo va a mandar y comparar los textos que ya están escritos en otros momentos de esa revista. ¿Cierto? Entonces dicen, no, vamos a mandar a esta revista de la universidad, entonces revisamos, pues uno revisa como el tipo de artículos, cómo están escritos, y ahí uno sabe, pues lo compara con el de uno y uno sabe más o menos qué es lo que se espera. En lo siguiente, preguntar a los docentes, preguntar a los profesores, como, si este artículo, ¿qué tal está? Por eso acá es bueno lo de los trabajos de las clases. Si ustedes ya presentaron un trabajo de una clase, no sé, un trabajo relativamente largo, no sé, 10 páginas o algo así, y les fue bien, no sé, les pusieron 5, 4, 5, pues le pueden preguntar al profesor como a la profesora, pues, que tan bueno, lo podría mandar a algún lado, y pues le decir, sí, arréglele esto, bueno.
Lo otro es preguntar a los editores de las revistas o de los, como qué tan, como qué se espera de un texto en esta revista. Y hay revistas muy tranquilas, muy como de estudiantes, de que está más de dialogar, de conversar pues, con los textos. Pues y están los de Q1, pues que son ya súper exigentes, donde publica como la gente que tiene doctorados. Entonces, uno ahí puede preguntarle a los editores, como, ¿un texto de esta naturaleza entraría ahí o no? Y ya. Bien. Lo otro es que hay como dos tipos de parámetros. Hay parámetros explícitos y parámetros implícitos. Esto es pertinente en filosofía, por ejemplo. Hay unos parámetros explícitos y es que cada revista generalmente, de eso hablaré en la próxima sesión, cada revista va a decir, no, aceptamos artículos de esta longitud. Mínimo, no sé, 10 páginas, generalmente lo hacen en caracteres o en número de palabras. Sí, entonces entre 20 y 40 páginas. Si se hace de ahí, no lo publicamos. Y hay parámetros mucho más estrictos como de el tipo de letra, el tipo de citas, el sistema de citación, todo eso, que eso depende pues, de cada revista o de las ponencias. Entonces, si es una ponencia en una conferencia, pues le van a decir, no, máximo 20 minutos. Bueno, hay unos parámetros explícitos, pero también hay unos parámetros implícitos, ¿cierto? Hay unos parámetros en los textos que nadie le dice a uno cuáles son, pero que se entiende que están ahí de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega, no sé, he trabajado en varias revistas, pero en una revista, digamos, de filosofía, llega un texto y, por ejemplo, si yo veo que solo tiene una referencia, digamos, de no sé, la República de Platón, yo de entrada ya voy a saber que ese texto no va a pasar. Puede que suene injusto y puede que sea una buena reflexión, pero se espera que un texto de filosofía pues tenga una cantidad de citas y un diálogo con más de una persona. Y que no sea solo Platón, sino que hable con algunos intérpretes de Platón o con Aristóteles. Bueno, dependiendo del tema, como que eso no se lo dicen a uno, pero está ahí. Y se espera, por ejemplo, que una tesis, no sé, de un trabajo de grado, de pregrado, pues tenga una cantidad de referencias. Uno dice, no, pues debe tener por lo menos entre 10 y 20 referencias. Y una de doctorado se espera que tenga 100. 100 o más. Entonces, lo mismo pasa con los artículos. O con las conferencias es un poquito diferente. Pero a lo que voy es que hay ciertos como parámetros que están ocultos, pues que no se lo dicen muy explícitamente, pero que uno como en la escritura y en la academia lo va aprendiendo de alguna manera. La calidad de la escritura, eso suena muy a profesor, pero bueno, sí, profesor, pero que le dice, no, obviamente, si usted escribe algo y tiene errores de ortografía y tiene errores de redacción, pues puede que esté muy bien, sí, puede que sea muy bueno lo que dice, pero de uno va a decir como, esto está feo, ¿sí? Lo mismo va a pasar si uno manda a alguna revista que está feo, ¿sí? Que está con problemas de calidad de escritura, así como de redacción. Ahí pues, yo voy a hablar de eso casi, bueno, ya hablemos de una. Generalmente pues, lo mejor es seguir la RAE. La RAE es lo peor, pero hay que seguir la RAE. Yo lo veo de una manera un poco más práctica. Pues yo creo que el lenguaje fluye y cambia con el contexto y que uno puede adaptar nuevas cosas del lenguaje. Entonces yo veo, por ejemplo, yo trabajaba en la editorial de los Andes y hicimos un libro que tenía lenguaje incluyente, ¿sí? Y fue muy chévere y salió bonito, pero al final pues eso parecía francés, porque eran les amigues, bueno. Eso en el lenguaje, digamos, coloquial se puede usar, pues es más fácil usarlo. Si uno lo aplica en todo un texto, se vuelve pues un idioma, pues se vuelve más complejo. A lo que voy con eso es, no importa tanto que sea correcto, ¿no? Sino a qué público uno quiere llegar. Si yo quiero que me publiquen eso para que lo lea alguien, cualquier persona que hable español, digamos, en el mundo, pues tengo que usar los parámetros más grandes del español. Entonces uso la RAE. Si voy a escribir palabras como, no sé, parce o cosas muy colombianas, pues solo lo va a entender la gente de Colombia.
Entonces depende más como de quién es mi público. ¿Sí? ¿Quién es mi público? Si uso un lenguaje muy específico de mis amigos, de mi cultura, pues lo va a entender solo esa gente. Entonces la RAE, digamos que tiene de bueno eso. Y es que, pues en Chile les dicen, vean, lean la RAE, guíense por la RAE, y en España también, y acá también. Entonces, y también obviamente depende del objetivo del artículo. Si estoy escribiendo un artículo sobre temas de género, pues de pronto vale la pena ponerle lenguaje inclusivo, ¿cierto? Si estoy hablando de, no sé, de otro tema, de Platón, pues de pronto no es tan necesario. Entonces, bien, yo lo veo más como algo práctico que como algo de que esté bien y mal. Lo mismo, si ustedes lo mandan a una revista de, no sé, una revista muy bien rankeada, con un lenguaje muy coloquial, pues se los van a rechazar. ¿Cierto? Porque ellos van a decir, no, pues hay que usar un lenguaje más para que toda la gente hispanohablante los pueda entender y todo. Si lo va a enviar a una revista que trabaja temas de género, pues seguro no hay problema que tenga la imagen brillante. Entonces hay que pensarlo más desde esa manera. No de que esté correcto en el lenguaje, sino de quién es el público y a quién le va a importar o quién va a tener acceso a esa revista. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Bien. Digamos. Listo. Otro problema, un problema muy grande en filosofía, es el problema de la originalidad. ¿Cierto? Es que uno dice, yo quiero escribir algo, pero no sé si es algo original o no, o si es una idea nueva. Y uno dice, uy, yo no soy tan genio como Descartes o como Kant para inventarme una idea nueva y que cambie la filosofía. Y la respuesta es que eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. A menos, obviamente puede que pase accidentalmente, pero probablemente, sí, probablemente los filósofos tampoco. Platón no decía como, uy, me voy a inventar esto del mundo de las ideas para tramar a la gente, sino que surge en la escritura, ¿no? Entonces voy a poner este ejemplo que es muy loco, y pasa mucho en filosofía, especialmente yo trabajo filosofía antigua más que nada. Entonces, pues de Platón ya se ha dicho mucho, ya se ha dicho todo. ¿Sí? Todo el mundo ya ha hablado de Platón, desde los medievales, todo el mundo. Si uno escribe algo de Platón y se pregunta como, pero pues, ¿qué puedo decir de original si ya han dicho todo de Platón? Si uno mira, no sé, la República y han escrito cientos de trabajos, libros, lo que sea. Tanto es así que Aristóteles dijo, todo ya se ha dicho. Aristóteles, hace, no sé, 2000 y pico años, dijo, los presocráticos ya dijeron todo. Literal dijo eso, los presocráticos ya dijeron todo. Y tenía razón. Si uno mira, por ejemplo, cosas como en la física, cuando dijeron, no, es que la Tierra descubrieron, o sea, en el Renacimiento, que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, eso ya lo han dicho los presocráticos. Cuando dijeron que había otros mundos además de la Tierra, eso ya lo han dicho los presocráticos. Cuando se inventaron el átomo, fueron los presocráticos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es difícil ser original después de los presocráticos, según Aristóteles. ¿Y qué pasa? En filosofía se repite mucho. Entonces, si uno lee por allá, no sé, Descartes, cuando él empieza a dudar de los sentidos, dice, no, es que los sentidos me engañan. Eso lo dijeron los presocráticos. Lo que no hace que lo de Descartes sea malo o que no sea original. Entonces, voy a ese punto. A uno se le puede ocurrir algo que ya lo hayan dicho, que Kant lo haya dicho, que lo haya dicho los empiristas, pero el que uno lo diga en este momento puede cambiar esa perspectiva. ¿Sí? Puede cambiar esa perspectiva y hacer que sea un problema interesante. Así ya lo haya dicho Kant y Hegel y quien sea. Entonces, bien, en filosofía pasa mucho eso, pues lo del síndrome del impostor, que yo digo, no, yo no soy tan genio como Platón. Y ya alguien ha dicho que los sentidos engañan, ¿no? Pero yo puedo trabajarlo igual. Lo importante es que sea un problema que me interese y que me parezca chévere.
Y solo una nueva perspectiva, solo que yo lo trabaje desde el 2023, con lo que pasa en este mundo ya cambia un poco esa idea y puede ser un tema interesante. Entonces, si estoy hablando, no sé, del empirismo, pero me meto con, eso es lo que decía ahorita, por ejemplo, no, los sentidos, pero relacionados con las redes, como con el mundo virtual. Listo, ahí uno se puede meter en un problema interesante que, pues, que Descartes no pudo tratar. Entonces ya lo hace algo novedoso. Entonces, bien, eso es algo siempre importante tener en cuenta. Si les parece interesante un tema, y en últimas no importa si uno repite. Si uno originalmente pensó algo y lo pone en una ponencia y después alguien le dice, no, veas que Marx ya dijo eso, pues bueno, pues, no pasa nada. Mientras ustedes no copien literalmente a Marx, pues no pasa nada. Entonces, bien, cualquier idea puede ser original. Lo siguiente, ¿qué más puede ser útil para pensar en originalidad? Comparaciones entre autores, comparaciones entre filosofías, entre autores, entre métodos. Y eso siempre va a ser, pues, novedoso. Si yo digo como, no sé, es que yo no sé ningún filósofo contemporáneo, pero o sea, Rorty. No, Rorty ya se murió. Bueno, Rorty. Es que en mi época estaba vivo. No soy tan viejo como parece. Listo, digo, bien, Rorty, un autor que, digamos, esté leyendo ahorita. Uno puede decir, va a comparar esta idea con Aristóteles. Listo, eso va a ser original, va a ser nuevo, va a ser interesante de leer. Y no va a repetir algo que ya dijo Aristóteles antes. Entonces, esa es una muy buena fuente de cosas novedosas, pues originales. Y la otra, problematizar temas actuales desde la filosofía. Eso pues ya hay gente haciéndolo, pero siempre es interesante. Yo puedo decir, no, los memes. Entonces la idea, yo vi una tesis de eso, en Santo Tomás, yo creo, que era sobre los memes y como la mímesis en Platón, ¿sí? como que los memes cómo reflejan la realidad, ¿no? Entonces, y se metía con Platón y con la imitación y esto. Y bien, eso es chévere y es original. ¿Sí? Nadie, probablemente no se ha trabajado mucho, entonces no puede meterse por ahí. Lo mismo, cambio climático, también hay mucho ya por ahí metiéndose. Problemas en la naturaleza, problemas modernos. La astrofísica, también uno puede decir lo que les dije, ¿no? Como, si uno trabaja cosas de astrofísica o sabe algo, dice, uy, no sé, la idea de los hoyos negros. Y uno puede buscar presocrático, saber quién dijo algo parecido a los hoyos negros, y ya. Y puede comparar estas dos ideas. Eso puede servir también para como, buscar originalidad. Listo. Algo que se hace también mucho en filosofía, reinterpretaciones. Eso siempre va a ser bueno, como que me pasa mucho, yo hago eso, se la quedan mirando la mano. Dale. O alguien entró o alguien... no, alguien quería entrar. Sí. Entonces, reinterpretaciones sirve, por ejemplo, todo el mundo lee, no sé, el Timeo de Platón de una manera, y yo lo empecé a leer y junto con otros filósofos que leí, creo que lo puedo interpretar diferente. Entonces, yo creo que este pasaje no se refiere a Demiurgo creando el universo, sino que es una metáfora de, no sé, de Demócrito o de la creación por los elementos de algún otro filósofo. Y esto funciona en muchos niveles, sí, incluso Nietzsche. Entonces, no, Nietzsche, este aforismo está refiriéndose no a la galla ciencia, se refiere a esto y no a esto otro. Entonces yo puedo como sugerir nuevas interpretaciones. Eso se hace mucho, por ejemplo, en filosofía antigua también. Y lo otro, traducciones. Eso también puede ser interesante. La mayoría de publicaciones que he hecho son traducciones. Entonces, si uno puede traducir cosas que ya se han traducido 1000 veces, como Platón, y yo he hecho eso,
Y eso es algo útil porque es como una renovación. Entonces, si uno mira, no sé, las traducciones de Gredos ya tienen como 100 años. No 100, pero 50. Entonces, si yo hago una traducción nueva de Aristóteles, pues incluyo nuevos estudios sobre Aristóteles en mi traducción. Hay pasajes que de pronto se han aclarado, se han oscurecido, entonces puedo como hablar de eso y una nueva traducción hace que sea algo original. Puede pasar en cualquier otro contexto, como, no sé, hay una persona, no sé, un alemán que está escribiendo cosas muy interesantes y no han llegado acá. Y yo lo he leído porque yo soy alemán, entonces puedo traducir una parte. Eso también es trabajo filosófico, así como traducir y traer cosas como al ambiente filosófico de la cultura. Bien, ¿preguntas? Pues sí, hay como una, y es, sí, como con la misma cuestión de la originalidad, o sea, como que, pues por experiencia también me ha pasado un montón, pues como pensar, como si no tengo una original que decir, para qué decirlo, pero siento que a veces como, es que, o sea, y no sé, como revisando alguna revista, pues yo sé de literatura y pues al menos me consta mucho en los estudios literarios, pasa mucho que por el intento de la originalidad se pierde el resto de la relevancia, o sea, como que se dicen vainas casi que por decirles. Entonces las preguntas es como, o sea, ¿cómo conciliar eso? Como no irse tanto a que nadie más lo haya dicho para estar haciendo como algo que sea relevante. Pues dialogarlo y no relevante, pues solamente como por modos de publicación, sino como ese sentimiento de efectivamente estar aportando algo, como a discusiones concretas. Sí. Bien, sí, no, es importante. Lo de la originalidad, yo en filosofía me olvidaría un poco de eso. Como que si se da, se da. Pero yo pienso más la escritura, especialmente cuando uno empieza como un ejercicio, como voy a escribir y proponer esa idea y ver qué me dicen, más de ejercicio de diálogo, por ejemplo, por eso es bueno las conferencias y las ponencias, y es, no, yo encontré esto en Hegel que me pareció interesante, voy a hablarlo. Y ahí se empieza a crear conocimiento, es decir, no, generalmente uno no escribe pensando como ya, llegar a la solución de Hegel, porque eso no va a pasar. Pero yo puedo proponer algo de Hegel y en un seminario o en una conferencia me van a decir, ah, pero vea, esto lo propuso, o alguien ya habló de este tema en el medio, ¿no? En la modernidad, sí, como alguien, no sé, Heidegger ya habló de esto, o cualquier persona habló de esto, y con eso pues empieza a construir algo. Entonces yo digo, bueno, voy a leer a este señor y vuelvo y puedo volver a escribir algo ya incluyendo eso. O crear grupos de investigación, bueno, como que así se mueve. Uno no puede esperar nunca que uno escribe algo como la solución de, como, ya, esto es la solución del mundo de las ideas de Platón, ya lo escribí, ya nadie más puede decir nada. Entonces, sí, yo creo que la originalidad, lo que tú dices, es muy importante. No hay que verla como me inventé esta idea, sino es como puedo proponer algo que sea original en algún sentido, como me gusta, no sé, voy a proponer algo de este diálogo de Platón, voy a mirar algo de la reproducción de los animales de Aristóteles porque me pareció interesante, y con eso ponerlo ahí para que haya retroalimentación. La idea, si uno escribe en un journal, así sea Q1 lo mejor que existe, pues es como dialogar, y muchas veces la gente escribe otro en contra de eso, ¿sí? Como que escribe otro artículo diciendo, vea, este man escribió esto, pero yo quiero criticarlo y decir esto, y ahí se genera conocimiento, ¿sí? Y no importa tanto quién esté bien o quién está mal, sino que eso mueve la filosofía. Eso pasó con las meditaciones de Descartes. O sea eso que hay unas ediciones que tienen comentarios y respuestas, críticas y respuestas. Pero, sí. Yo quiero decir algo sobre eso, como desde nuestra experiencia recibiendo textos, es una revista TLB, y esas cosas. Uno, que igual hay una diferencia grande entre lo que se dice y cómo se dice. Y digamos, uno de los criterios que nosotros tenemos es como trabaja una tesis clásica, pero lo propone de una manera original. Entonces, es como voy a tratar la misma ciencia de Platón, que todo el mundo dice, voy a tratado eso, pero lo trató como de una manera original. Y la otra es lo que siento que se pierde mucho en filosofía, pero que de pronto en literatura se ve un poco más, es que existen como escuelas, metodologías o como lugares de la academia muy actuales, muy nuevos, que siempre sirven de eje, ¿cierto? Entonces nosotros en filosofía pretendemos como que todo sea como metafísica, analítica y como filosofía del lenguaje, mucho.
En cambio, usualmente los filósofos no se ponen a pensar como, yo qué sé, la ecocrítica, las masculinidades, la fenomenología, ahorita tiene como todo un nuevo auge que es muy diferente a lo que era como Hegel y Althusser. Entonces son como otros lugares desde donde se puede coger para buscar metodologías y buscar lugares que aún no se han hecho mucho, como en el panorama como en la academia, para escribir cosas nuevas y que siempre son cosas que las revistas usualmente como noto que aparecen mucho. Como que una cosa es hablar de Platón, otra cosa es decir como, bueno, pensamos a Platón desde la ecocrítica, porque la ecocrítica es algo muy nuevo, pero que se puede aplicar y pensar en los procesos más clásicos. Entonces eso también es otra opción, creo. Sí, sí. Ahí de eso hablar más la siguiente sesión y es como los tipos de revistas. Entonces hay revistas que son, por ejemplo, si uno lo manda como a las gringas o de Reino Unido, son súper analíticas, entonces generalmente sí se espera como algo súper tradicional. Entonces depende un poco del tipo de la revista, pero hoy en día sí hay mucha variedad y se espera que uno sí se meta con temas, por ejemplo, nuevos, con problemas como que están en el mundo hoy en día y relacionarlos con filosofía. Bien, estaba... estructura. Bien, sí es algo bien aburrido, pero es... siempre se espera esto en filosofía. Y más que nada en filosofía. No, ya sé, otra cosa era de antes. Bien. No, relacionado con lo que estabas diciendo. Sí hay que pensar que la filosofía igual es algo muy amplio. Entonces, obviamente lo más tradicional sí es metafísica, no sé, epistemología, como que hay unas ramas bien fuertes. Pero si uno está, por ejemplo, en filosofía, puede hacer como crítica literaria y mandarlo a una revista de filosofía. Si uno está en sociología, puede hacer algo más sociológico, mandarlo a una revista de filosofía. Es decir, esa multidisciplinariedad funciona muy bien y filosofía es un muy buen lugar para eso, porque generalmente se conecta con muchas áreas. Entonces, si uno hace algo de lógica y matemáticas, puede mandar una revista de filosofía, digamos, que esté más enfocada en lógica. Entonces es mucho más amplio, eso sí es chévere. Eso no se puede hacer tanto en otras áreas. Sí, como si uno escribe biología, pues uno puede mandar algo de ingeniería porque no. En cambio en filosofía uno sí puede meterle filosofía a casi todo. Sí, yo puedo meter un texto de biología de Aristóteles en una revista de filosofía. Sí, porque tiene como un valor de filosofía de la ciencia o de los métodos en filosofía. Bueno. Entonces, y eso se aprecia mucho. Y también es chévere porque uno puede meter más sus intereses. Como que si yo estoy más interesado en algún tema, temas de género, pues puedo meterme por ahí y puedo meterme casi en todas partes. Puedo decir, bueno, temas de género en Platón y lo puedo mandar a una revista de filosofía. Arquitectura, incluso por ahí uno puede meterse. ¿Sí? Entonces lo importante es como ver, pues, lo que hablábamos de la pertinencia de esto. Mientras encaje en la revista y mientras toque temas filosóficos, pues va a funcionar. Otra cosa que vale la pena mencionar, de hecho está relacionado con lo que dije antes de la pertinencia, en esos parámetros implícitos que no se dicen, y se espera que uno toque filósofos canónicos. Es algo que es difícil, pero que en filosofía sí pasa mucho. Entonces, si uno va a tocar un tema como, no sé, la fenomenología, ¿sí? Pues se espera que uno mencione a veces por lo menos a los alcanos, entonces uno menciona a Hegel, a Husserl, y eso sí es importante. Si yo recibo un texto en una revista y alguien me va a hablar de, no sé, hermenéutica, yo ahí espero ver a algunos autores de inmediato, ¿sí? Como autores canónicos, si nos decimos Hegel o incluso un puede hasta Platón o Aristóteles, ¿cierto? Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. Y es que la filosofía sí tiene ese como elitismo del canon. Y es bueno saber manejarlo. Es bueno saber manejarlo. No significa que yo tenga que conocer todo lo del tema, pero sí se va a hablar de, no sé, la dialéctica o del materialismo histórico, pues tengo que mencionar a Marx.
Y no puedo escribir un artículo que tenga la palabra materialismo histórico y no mencionar a Marx. ¿Cierto? Como que ese tipo de cosas sí son muy radicales en filosofía. Como que alguien le va a decir a uno, no, pues, ¿cómo así que va a publicar un artículo en esta revista sin hablar de Hegel o de Marx? Entonces, bien, eso es uno de esos como implícitos que se tienen ahí. Antes que sigamos, tenemos que pasar nosotros el link. Listo, para los psicorrígidos esto está muy fácil, ¿cierto? Pero yo como profesor y como, no sé, jurado de tesis o como editor en revistas filosóficas, siempre veo esto, ¿no? Es algo que no se escapa. Si a mí me presentan un texto que no tiene partes, yo digo como, qué mamera leerme esto. Y no lo voy a entender porque eso está muy mal. No, obviamente a veces pasa que uno escribe así. He visto artículos así, pero es como gente ya muy tesa, yo creo. Pero generalmente siempre va a tener esta estructura de, bueno, título, abstracto, palabra clave, eso es como más de revista. Pero incluso en tesis, trabajos de grado, pues también va a estar. Introducción, ¿cierto? Por lo menos 2 secciones. Dos títulos que digan esto y esto. Entre 2 y 4 secciones de desarrollo, conclusiones, bibliografía. Básicamente, cuando uno recibe un artículo, uno mira eso. Uno mira rápido como, bueno, tiene como la estructura de un texto. Eso suena muy básico, pero no pasa. Entonces, siempre hay que hacer eso. Es como... hay excepciones. Y yo creo que es chévere cuando hay textos que, por ejemplo, pueden lograr romper con eso sin, digamos, continuando igual siendo pues, textos interesantes y textos originales. Pero en general hay que verlo más como algo práctico. ¿Sí? Lo mismo, si yo presento un paper no, una conferencia, ¿sí? Una ponencia. Esto tiene que estar de alguna manera ahí también. Entonces yo apenas empiezo a hablar, yo digo este texto se llama tal y explico, hago una introducción, hablo de algo, eso puede variar un poquito en el artículo y en la ponencia, pero yo digo, voy a hablar de este tema, me interesa por esto, toca estos otros temas y luego empiezo a hablar y al final concluyo. Bueno, no hay bibliografía en lo otro, pero es algo absolutamente básico. ¿Hay una pregunta sobre eso? Entonces está clarísimo. De hecho, yo cuando califico mis trabajos, yo les digo a los estudiantes eso. Si tiene esas partes, ya tiene uno. Sí, como que yo sumo así. Si tiene las partes así claras, yo pongo un punto ya, porque eso ya es un trabajo. Ya tiene algo. Lo mismo, esto se espera siempre. Una tesis, lo que sea, se espera esa estructura exacta. ¿Sí? Tengo una pregunta, no sé si vas a hablar de esto ahorita, pero para el tema de hacer capítulos o secciones y ver si está bien seccionado, ¿cómo es eso? A ver, no voy a hablar de eso, pero sí. Eso varía. Es decir, uno puede no hacer secciones si es un tema muy específico. A veces hay artículos muy pequeños como de, no sé, yo he visto mucho en Antigua como artículos que muestran que una palabra no significa una cosa sino otra. Y eso puede ir directo al grano, puede ser una sección. Es decir, no, ya tengo estos ejemplos en Plutarco, en Diógenes Laercio y no sé qué, que usan esta palabra o esta expresión de otra manera, por lo tanto en Aristóteles significa esto y no esto. Y es un texto, sí, como que tiene una sección y ya. La división por secciones, mi supervisora me decía que lo pensara como si fuera un silogismo literal. Mejor dicho, como que yo estoy haciendo una estructura lógica absoluta en mi cabeza y cada uno de los capítulos va a probar una premisa. Eso es más o menos lo que me decía mi supervisora, pero es que ya es rusa, entonces son también bien psicológicos. Entonces ella me decía así, como su idea es que su tesis sea como un silogismo, su artículo. Entonces usted prueba primero la premisa 1, luego la premisa 2, y ahí concluye, o si necesita más premisas, pues hace más secciones. Pero básicamente es como de estructura lógica, entonces, si uno logra hacerlo bien, entonces, a veces no es tan fácil. A veces también puede ser por temas, o por autores. Si uno está mirando, no sé, la idea de
no sé, voy a comparar la política de Aristóteles con la de Platón. Pues hago una sección de Platón y una sección de Aristóteles. Ahí puede variar un poquito. Pero en general la idea es que respondan como a una argumentación lógica. Como, voy a probar esto, voy a probar esto, voy a probar esto, y puedo concluir a partir de esas premisas. Si no tiene que ser exactamente pues, un argumento en lógica, un silogismo específico, pero sí tiene que guiar como lógicamente las partes. Eso suena muy bien en la teoría, en la práctica no es tan fácil. Bien. Listo. Ya creo que es lo último. Y preguntas que puse al final, que puse en la 9. Revisión. Bien. 3 partes importantes: título, abstract, palabras clave. Eso lo exigen más que nada en los journals, ¿sí? En las ponencias a veces. Bien, mi recomendación es hacer esto al final, siempre. Uno puede poner algo al principio, pero uno puede decir, ¿cómo? Y va a poner este título que es la metafísica de Aristóteles en el Transmilenio de Bogotá. Listo. Y yo empiezo a escribir y me doy cuenta que finalmente no hablé mucho del Transmilenio, sino que hablé de otra cosa. Entonces, lo mejor es modificar el título al final, pues, o ver que el título sí sea coherente con lo que propone el texto. Y eso también vamos a hacer con el abstract. Si uno hace el abstract al principio, pues, y escribe el texto después, pues va a tocar cambiar el abstract. Entonces, lo mejor es hacerlo al final ya. Las palabras clave también. Claro. Sí, no, es una buena pregunta porque obviamente en un mundo ideal uno tiene el artículo ya hecho, hace el abstract y lo manda a la revista, pero en el mundo de verdad uno no tiene nada listo y manda el abstract, ¿cierto? Eso es lo que, eso es lo que pasa. Ahí, por ejemplo, sirve mucho la estrategia del planeador, ¿no? De, si yo ya tengo el plan del escrito, si ya tengo las secciones, como, voy a introducirlo acá, en la sección 1 voy a hablar de Platón, en la sección 2 de Aristóteles, en la otra de Plotino, y voy a hablar estos temas y más o menos las citas. Si ya tengo eso claro, digamos que puedo hacer un abstract que va a ser muy similar a lo que va a ser el texto. Entonces ahí funciona, por ejemplo, el planeador. Es que no tengo que tenerlo ya escrito, pero ya sé más o menos qué temas voy a tocar y qué voy a argumentar. Entonces ahí se puede hacer eso. Ahí se puede hacer eso. Obviamente lo ideal es lo que les dije, como al final uno hace el abstract. Cuando ya sabe exactamente qué hizo. Si uno tiene la otra estrategia, puede arriesgarse a que mande un abstract, aunque eso pasa, a veces también me ha pasado. Eso pasa mucho en conferencias, que le dicen, no, pues de qué tema hablar, y uno sí, no, pues yo hablar de este tema, y pues no ha hecho el paper, no ha hecho nada, ¿sí? Sino que pues uno tiene su tema y va a hablar de eso. Se uno manda una propuesta y a la hora de exponer, pues es diferente. Eso no es tan grave en una conferencia, y tampoco es muy grave si no varía mucho de lo que uno propuso, ¿cierto? Entonces, lo que les importa a los de la revista, por ejemplo, pues es pues, conocer como el tema general del que se va a hablar, conocer qué se va a argumentar. Eso pues, puede variar un poquito. ¿Sí? Eso también pasa mucho, por ejemplo, con las tesis o con trabajos de grado. Y es que uno dice, no, yo voy a hacer esto y cuando lo escribe es otra cosa. Eso está bien en trabajos de grado, no pasa nada. Si uno hace el proyecto, uno hace como un abstract, como una pregunta de investigación y hace cosas y después termina siendo diferente, pues eso tampoco es grave. En las revistas sí es bueno como tener por lo menos el plan.
Bien, ¿qué más? Bueno, lo otro, esto es muy importante. Uno generalmente dice, uy, voy a hacer un título que sea súper ingenioso, voy a citar, no sé, voy a citar a Nietzsche en el título, bueno, uno se inventa cosas como raras, llamativas, que puede ser chévere, pero cuando uno está publicando o mandando artículos, lo importante es que la gente los encuentre. Entonces, para esto, para título, abstract y palabras clave, lo más importante es pensar en motores de búsqueda. ¿Cierto? Si yo voy a tratar la metafísica de Aristóteles, tengo que asegurarme que el título diga Aristóteles y diga metafísica. Si yo estoy trabajando, sí, cualquier tema que esté claro en el título eso. Porque a veces uno dice, no, me voy a inspirar y va a decir, sí, no sé, la desidia del Transmilenio en el corazón de los bogotanos. Y voy a hablar de Aristóteles. Nadie va a encontrar ese texto nunca. Alguien que quiera leer Aristóteles, pues va a buscar algo que diga Aristóteles. Una pregunta sobre eso, porque pues, claramente yo tenía la extensión a querer hacer un título así, súper, pues, no sé, ingenioso, divertido, lo que sea. Pero pues sí, también tiene que responder a cierto tema. Ahí importa mucho la longitud del título, como combinar ambas cosas, por ejemplo. O sea, por ejemplo, sí, como que voy a poner un ejemplo de eso. Yo en un seminario de Wittgenstein, mi texto final era la escalera de Jade, una aproximación al tractatus de Wittgenstein desde Kung Fu Panda, por ejemplo. Okay. Ahí yo creo que sí, o sea, realmente era un título largo, pero sí sirve así. Esas dos soluciones, ustedes leen tesis doctorales, generalmente son títulos largos. Son títulos que son como título y subtítulo. Y es para eso, para que si dice Wittgenstein, la gente lo va a encontrar, ¿cierto? Eso es lo importante. Lo importante es que si yo busco en una base de datos, pues que pongo Wittgenstein, pues que me aparezca ese texto. Eso es lo importante. Digamos que no estoy en contra de los títulos pues, como chéveres, como originales, sino que hay que pensar en las bases de datos. Entonces, y también, igual que ser llamativos es bueno, porque lo mismo, pues igual acá yo pongo como que debe ser llamativo en ese sentido, como que a veces si yo pongo como metafísica de un Aristóteles, pues uno dice como, esto va a estar denso, este artículo va a estar denso, pero si uno pone como, sí, como el Transmilenio o algo así, la gente dice, esto, ¿cómo se relaciona el Transmilenio con Aristóteles? Entonces sí es ambas, pero hay que pensar mucho en motores de búsqueda, como especialmente hoy en día, cuanto antes, cuando las revistas eran como más físicas, no sé, llegaba la revista de la universidad y lo repartían los estudiantes y la gente la leía, y pues no estaba pensando en, no había que llenar como, sino hay que buscarlo en un buscador. Hoy en día uno encuentra un artículo en una revista porque está en internet. Lo busca en Google y dice, puedo buscar un artículo de las meditaciones de Descartes. Y si no está eso en el título, pues no llego a eso. Lo mismo, las palabras claves son eso, son literalmente eso, son para los motores de búsqueda. Y ahí yo lo que tengo que mirar es los temas de general a particular o de particular a general. Realmente si yo hago un artículo sobre la República de Platón, pues pongo Platón, República, no sé, mímesis, poetas, bueno, dependiendo de lo que esté hablando. Entonces bien, todo eso es simplemente para que lo encuentren. Si piensen, si alguien quiere buscar este texto o alguien está buscando sobre este tema, pues que tiene que escribir o que tiene que tener mi título para que lo encuentren. Eso es básico. ¿Listo? Sigamos. O sea, creo que... Ay, me equivoqué. Ahí se cuenta. Lectura revisión. Releer varias veces el texto. Esto es algo que suena muy fácil, pero como profesor esto es imposible. No, y es que yo lo hice. Yo te vas a estar en pregrado y hacer lo mismo. Era como ahí a las 5 de la mañana terminando de escribir y como, listo, quedó, chao, se lo mando. Y obviamente se va con unos errores horribles. Entonces hay que releerlo varias veces. Si es un trabajo en la universidad, pues hay que releerlo por lo menos una. Así como, termino, paro, me tomo un café, lo leo todo entero y digo, correr unas cositas, lo mando.
cuando es un texto para una revista o para una ponencia, lo mejor es uno mismo revisarlo varias veces. Así como apenas uno lo termina, uno lo revisa, lo lee, ahí encuentra errores de ortografía. Uno siempre va a encontrar errores de ortografía, de redacción. Yo acá tengo un error de ortografía que nadie se da cuenta. Siempre. Entonces, bien, no importa qué tan bueno uno sea en la ortografía y en la redacción, va a tener errores. Y si ustedes leen libros publicados en Gredos, tienen errores porque es imposible, de hecho, es muy difícil. Entonces, bien, entre menos tenga mejor, por eso revisarlo una o dos veces. Uno va a encontrar, por ejemplo, errores de ortografía y redacción, que es fácil, pero también no es encontrar errores argumentativos, como, uy, acá dije esto y después me contradije un poquito acá. Uno puede arreglar eso, siempre. Que eso sí puede ser mucho más grave en un artículo, ¿sí? Como que no se contradiga cuando, en algunas partes. Y lo mismo sentirse pues, bien con el resultado en lo posible. Ya vimos que eso a veces es difícil porque uno dice, uy, esto está asqueroso, porque escribí esto. Pero pues uno decir como, no, pues está bien, ¿sí? Como que me gusta, se ve bonito, se lee, está bien, listo. Algo muy importante también, que alguien más lo lea. Entonces, uno primero no va a encontrar muchos errores porque uno lo acaba de escribir. Entonces uno no va a encontrar errores de ortografía, no va a encontrar errores de redacción, a veces de pronto no encuentra errores argumentativos tan fácilmente como alguien, entonces uno le dice a, pues preferiblemente, no sé, un amigo de filosofía, o una amiga de filosofía, o si no, pues un tío, ¿sí? O alguien que sepa, pues que lea, por ejemplo, algo de humanidades, y como, ay, léame esto. O incluso puede ser un profesor como, no, vea, profe, escribí esto, le puedo echar una mirada. Si es un profe que es amigo. Entonces, eso siempre se hace. Si ustedes miran libros de gente muy buena hoy en día, al principio generalmente agradecen a la gente que los revisaron. Dicen como, le agradezco mucho al profesor no sé qué, que revisó las primeras versiones del manuscrito. Por eso, porque uno metido en su trabajo no ve las cosas tan fácilmente, sino ve los errores, y también la gente le puede sugerir cosas. ¿Sí? Entonces mi tío me puede sugerir, no, vea, lea este artículo que lo puede meter ahí. Sí, le puede como arreglar un poquito, sí, dar ideas que le ayuden a arreglar un poquito el artículo antes de mandarlo. ¿Listo? Bien, preguntas. Digamos. Preguntas. Esas son las preguntas que recopilamos de las inscripciones. Entonces, pero pues si ustedes tienen algunas otras, podemos tratarlas rápidamente. Bien, la primera que encontré, hay otras que las dejé para la otra sesión. Entonces, para si ustedes hicieron una pregunta y no está acá, es porque es para lo de las revistas. Entonces, ¿cómo se desarrolla Bartema? Un lenguaje propiamente filosófico, ¿qué límites tiene la publicación académica en una revista filosófica? Bueno, es como la sesión siguiente también, pero no importa. Pero lo voy a tocar más que nada por lo del lenguaje filosófico. Esto es algo que es raro y creo que es algo más una preferencia mía, pero muchas veces uno cree que escribir textos filosóficos implica usar términos raros, ¿sí? Como usar como metafísica, epistemología, usar como los términos de filosofía. Obviamente a veces hay que usarlos, pero por ejemplo si uno trabaja cosas más modernas como no sé, el rostro de Derrida, como que puede haber un montón de cosas ahí, de temas tensos. Entonces yo no creo que eso haga que un texto sea filosófico necesariamente. Obviamente es bueno saber usar el lenguaje propiamente filosófico, pero creo que se aprecia más cuando es claro el lenguaje. O sea, ¿quién decía eso? ¿Era Estanislao Zuleta o algún otro? Sí, que la prudencia del filósofo es la claridad. Ya no me acuerdo quién era. Bueno, un filósofo ahí. Entonces, digamos, en cuanto a temas y lenguaje, puede entrar en una revista filosófica siempre y cuando toque temas filosóficos y sea claro. Me ha pasado mucho en revistas también
mira, pues revisando si entraba en una revista o un artículo, que la gente mete términos raros, pues como muy complejos, pero no los explica, entonces uno está súper confundido todo el tiempo y no son muy buenos artículos. Si uno en la misma palabra, si uno en vez de decir epistemología socrática dice como la concepción de Sócrates, la verdad, está diciendo casi lo mismo y lo entiende la gente más fácil. Entonces yo me voy más por ese lado. Alguna vez escuché a alguien decir que cada que cuando uno lo lean, le digan, este tipo sabe muchas palabras, pero claro y concreto no son dos veces. Muchas palabras, pero claro y concreto no son. Sí, sí, 100%, 100%. Y de hecho, yo ahorita otra de las cosas que hoy es taller de investigación en posgrados, que es como pues de las tesis, de organizarlo, pues que es un poco también lo de estructura, lo de lenguaje y eso. Y cuando en las propuestas yo realmente les digo eso, les digo, si uno es experto en realidad entiende, pero si uno no es experto en realidad no entiende, y no hay mucha gente experta en realidad, entonces mejor háganlo como para, sí, como explíquenlo mucho más detallado, y si alguien es experto en realidad, pues lo va a entender, y si no, también. Entonces, en general es mucho mejor ser mucho más claro. Obviamente a veces hay que decir palabras especializadas, pero pues si uno las dice también es bueno explicarlas. Como, por epistemología va a entender esto. Y eso hace que un texto filosófico sea mucho mejor siempre, casi siempre. No, pues que, de hecho, poder explicar un tema, el tema sencillo, poder explicar un tema, se nota más que el entiende, que lo comprende. Sí. Sí, entonces cuando se puede coger un tema y pues, usar algunas palabras pues, ya relacionadas o simplificarlo, pues, más flexible, más abierto, es nuestro dominio. Es por eso que Feynman decía que nadie puede explicar la física cuántica, porque nadie la entiende también. Por eso es que nadie la puede explicar. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo mismo pasa en otros temas, ¿no? Si uno ve un canal por ahí de física, de astrofísica, no sé, este man Neil deGrasse Tyson, como que sí, él lo explica muy desmenuzado y todo, y uno entiende. Dice, no, la teoría de cuerdas, pero explica qué es la teoría de cuerdas en detalle. Entonces uno dice, este man sabe y lo entiende bien. Si uno lee un paper de esos, sí, pues de pronto no va a entender también. Pero la idea siempre como usar términos filosóficos pues, necesarios, pero la claridad es lo más importante siempre. Y no, ya me ha pasado que yo he rechazado textos por eso en revistas. Yo trabajaba en Santo Tomás en la revista allá y sí, rechazábamos textos por eso, porque era como puras palabras y palabras y palabras y al final no decía mucho, sino que era como palabras complejas y ya, no tenía tanto contenido al final. Listo. ¿Es posible la escritura académica sin la escritura académica? Es una buena pregunta. No, pero sí, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí, pues por escritura académica se refiere a estar Yo, O sí, como llenar tecnicismo. digamos que la academia a veces tiene un problema y es como lo de publicar, lo que hablamos como de sobre la forma o de estos textos con palabras pero que no están diciendo mucho. Y es chévere también cuando uno usa otros espacios, por ejemplo, cuando no son revistas como súper especializadas, sino, por ejemplo, revistas de la universidad, que son más de diálogo, por ejemplo, de columnas en periódicos sobre filosofía, eso se usaba mucho más antes, pero todavía se puede, como tocar temas filosóficos en otros espacios. A veces tienen más importancia que hacerlo en un journal. En un journal uno publica y lo leen 3 personas. En el más duro, no sé, cuál es el de filosofía antigua más duro, en Frónesis. ¿Cierto? Ahí yo publico y pues lo leerán 20 personas que les gusta Heráclito y ya, de resto. En cambio, si tengo una idea chévere y lo publico en una revista más accesible, como que la gente lea más, así no sea súper especializado, pues de pronto tiene más impacto y es más chévere y puedo discutir con más gente. Entonces, sí, creo que esa es una buena pregunta en ese sentido. Como que no tiene que ser todo súper especializado, con la estructura perfecta, con todas las citas, sino que uno también pasa de filosofía desde un lugar más amigable. Por ejemplo, hoy en día está pasando mucho pues, medios virtuales, ¿no? Un canal de filosofía
Sí, gente que habla. Hay una vieja argentina que tiene un canal chévere, no me acuerdo cómo se llama. Leonard Silvestre. Sí, creo que sí. Yo vi unas cosas como de los estoicos, sí, como que explica como fácil, como No, filosofía. No sé si es lo mismo, pero una señora argentina que tiene un canal de YouTube de filosofía. Es chévere. Entonces, eso también probablemente tiene mucho más audiencia hoy en día. Y entonces, si uno quiere algo que sea más como de que la gente opine o y que no sea tan especializado como, uy, puedo mirar la palabra logos en Aristóteles. ¿Sí? Entonces uno puede irse como por otros medios que también son más chéveres. Y yo creo que sigue siendo académico. Yo no creo que YouTube deje de ser académico si pues, está bien hecho. Bueno, quiero escribir más artículos, pero me da nervios enviarlos a las revistas. Lo que hablábamos, siempre voy a pensar que lo que escribí es una mierda. Siempre. Bueno, hay gente que no. Pero hay que pensarlo más como un ejercicio de exposición y de diálogo. Como de, voy a mostrarlo y si lo leen mis compañeros me van a decir, Luis, está bien, está mal, podemos discutir sobre eso. No tanto como voy a proponer la idea que va a salvar el mundo y va a resolver los problemas de la filosofía. Sí, una vez, una reunión, yo me acuerdo de que estaba Cristina y Viviana y se pusieron a hablar de publicar artículos sobre Jorge. Y yo le decía, no, yo me acuerdo que los artículos, eso me los devolvían y me los volvía a pasar y me los devolvían y eso me discutían. Y entonces, sí, o sea, para un momento en el que me decía, pues, bueno, las gallas, entonces son duras porque es lo que hacen y todo. Y ya, tomando un artículo y ya, nada, son como, ay, gracias por enviarnos una cosa. Pero no, ellos dicen como, pues es un ejercicio de, pues, yo presento una idea y bueno, un montón de colecciones, no es un ejercicio de mí, lo hizo y no, y pues porque no tiene como que, no sé, a mí me pasa que está esa idea de que tal vez la cuestión de yo plantar algo que esté bien de una vez, pero pues eso nunca pasa, realmente es una posibilidad de trabajar. Sí, de hecho uno, pues a mí me ha pasado eso varias veces, o mucho, que mando a una revista y me lo vuelven con correcciones. A veces me lo vuelven diciendo, no, o sea, esto no lo publicamos acá, y lo mando a otro, pues sí. Porque también hay unos niveles también ya, sí, el Q1 y bueno, la revista de Oxford, cosas así como, que pues son muy selectivos. Pero en general no se discute mucho como con los jurados, como que le dicen, no, vea, arregle esto y vuelvo a mandar. Sí, como, revise esta parte, revise esto. Entonces es un ejercicio también de, como entre pares, como entre discutiendo con gente pues que está como en un nivel similar de uno, o que a veces son mejores que uno y pues de la consiguen cosas buenas. Yo siempre hay que verlo como ese ejercicio como de, sí, de diálogo, como de, yo presento algo, y lo mismo, más que nada, las conferencias, las ponencias, ¿cierto? Como ahí mismo lo habla. Uno ahí hace ponencia y la gente le pregunta y uno ahí mismo va dialogando y ese ejercicio es lo que hace la filosofía, no el tratado. Digo, por lo menos hoy en día es eso, no es como escribir un tratado que va a solucionar eso. Listo, la posibilidad de integración del ensayo filosófico y literario y el texto académico, en donde no se pierda ni el rigor del último y la fluidez, profundidad y flexibilidad del primero. Este es un tema dificilísimo. Pero, y yo creo que eso depende mucho del estilo del filósofo. Pero yo sí he aprobado textos así, es decir, no 100% literarios, pero sí más como un estilo de meditaciones, como reflexiones chéveres. Recibí un par en revistas, como de, este texto no es como, es súper estructurado, ni tiene tantas citas, pero el autor o la autora es buena, ¿sí? Como que te está discutiendo muy bien el texto, está discutiendo bien las ideas, muestra que tiene conocimiento, así no esté citando, digamos, todo el tiempo. Y ese texto también es rico de leer. Y eso es chévere, Lo que hablábamos antes, como que si uno lee un texto así súper estructurado, uno dice como, uff, bastante denso. Si uno lee la crítica de la razón pura y esa vaina es como, Dios mío. Pero a veces uno lee, no sé, un autor, bueno, Rousseau, que a mí no me gusta mucho Rousseau, pero digamos que uno lee Rousseau y es así, es como mucho más libre. Es como literatura, como que uno se deja llevar por el texto. Y eso también tiene su virtud. Bueno, de hecho, Platón es así. Uno lee y es chévere, es una historia, están hablando.
Obviamente tiene sus partes como estructuradas densas, pero yo sí apoyo esa idea. Un analítico les va a decir no, eso no se puede. pero sí, no, yo creo que sí es bueno rescatar esa idea de que la filosofía no es tampoco una ciencia exacta, no es como un artículo de biología, así que uno presenta su experimento y conclusiones, sino también es algo literario. Entonces yo sí creo que eso se puede hacer. Y lo que les digo, yo he aceptado textos, pues no solo yo, pero con otros editores, como que tienen esa onda, como más de discusión, de análisis, pero sin ser absolutamente rigurosos, sino más como literarios. Entonces eso es chévere, es difícil hacerlo. Yo creo que es bueno si estudian literatura también. Como para tener esa mezcla es difícil. Bien, existe una metodología que sirve para escribir y eventualmente publicar con éxito artículos académicos. No. Pero digamos que pues la idea de este taller es un poco eso, como hay cosas que sí pesan alto. La estructura, la originalidad, como mirar todas esas cosas, pues ayuda a que sea algo publicable. Pero con un método así específico, pues no. Listo, lo último, se ha convertido en un ejercicio automático en el que se impone una forma y metodología única e indiferente. Bueno, esto habla de la pregunta arriba. Me interesa poder pensar en cómo devolver a las ideas y al significado de su relación con la forma para que nuestros textos recuperen la naturaleza viva del pensamiento. Eso tiene que ver un poco con los textos filosófico-literarios y con lo de la estructura y la inspiración. ¿Sí? Porque es bueno ese balance. Y es que a veces sí, a veces uno lee un texto y es como casi que una estructura sin contenido. Y yo sí creo que la literatura y la parte literaria de la filosofía hace que sea atractivo. Y yo creo que choca más o uno entiende más algo filosófico cuando se lo presentan bien o de una manera entretenida. Entonces sí me gusta esa idea. Siempre es bueno pensar en que el texto sea chévere, que no tenga metáforas, que tenga... Sí, la literatura ayuda, esas herramientas de la literatura ayudan a que el texto sea chévere. Bueno, Yo creo que eso sería todo. eso sería todo. Muchas gracias por venir. Lamentamos los problemas que hubo con el tema del salón. Se nos salió mucho de las manos. Y estén pendientes por si quieren venir a la siguiente sesión, que va a ser sobre cómo cubrir todo esto y convertirlo en ponencias y publicaciones y cosas que les puedan ayudar a su hoja de vida y su vida laboral. ¿Cuándo vas a? El próximo lunes ¿A qué hora? a las 2 también. Sí. En el sexto piso del Barón. Si hay más problemas con el salón, les avisamos, no es posible, pero seguramente en el sexto piso del Barón.